No necesitan estar de pie. Voy a hacer una oración primero para ponerme en manos de Dios. Creo que debemos de hacerlo. Bendito Señor, te agradezco, Señor, por la oportunidad que me das a hablar de tu palabra. Te agradezco, bendito Señor, porque puedo abrir mi corazón para lo que tú quieras para cada uno de nosotros nos llegue a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Bendito Señor. Señor, te pido que seas tú el que obre en esta tarde y te pido todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando preparé esto, ¿sí se escucha? Cuando preparé esto, siempre me gusta comentarlo con mi esposa y le digo, mira, y me dijo, no, espera, no estoy de acuerdo. Espérame, déjame acabar, le digo, si apenas estoy empezando. Entonces, si no están de acuerdo, espérenme, déjenme acabar y ya vemos al final cómo va a quedar todo para que no se sorprendan, ¿eh? Hoy por hoy hay millones de personas en todo el mundo que creen que la Navidad es por tradición la celebración del cumpleaños de Jesucristo. Dice, es que cumpleaños Jesucristo de su nacimiento. Pero ¿se ha preguntado ustedes alguna vez si los cristianos en el siglo I celebraban la Navidad? La respuesta es no. No hay ningún documento, no hay ninguna historia. En la Biblia no se menciona que se cumpliera o se celebrara, el cumpleaños de Jesús. No había ningún siervo que fuera fiel a Dios que celebrara el cumpleaños de Jesús. De hecho, en toda la Biblia hay dos ocasiones en las que se menciona un cumpleaños. La primera está en Génesis 4:20, me va a permitir leerlo, y dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, o sea, ahí está bien dicho en la Biblia, este era el día del cumpleaños del Faraón, está hablando de un cumpleaños. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio a éste la copa de mano del faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos. Entonces, el cumpleaños del faraón acabó en la muerte del panadero. No acabó bien, ¿verdad? Fue un cumpleaños que se estaba festejando y no acabó bien. Pero Marcos 6, este es el Nuevo Testamento, dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, y lo menciona otra vez, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella le dijo a su mamá, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, segundo cumpleaños que se festeja y acabó en muerte, ¿verdad? Acabó en la muerte de Juan el Bautista y en su decapitación. Son los únicos dos cumpleaños que se mencionan en la vida y los dos acabaron mal. Ahora bien, ¿en qué fecha nació Jesús? La Biblia realmente no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. No hay evidencia histórica en libros que diga con autoridad lo referente al nacimiento de Jesucristo. No hay duda también de que si Jesucristo hubiera querido que supiéramos cuándo nació y festejáramos su nacimiento, estaría escrito en la Biblia, si Él quisiera que eso fuera. Pero no hay nada escrito del nacimiento de Jesucristo en fecha. ¿Sí? Entonces no hay ninguna evidencia tampoco escrita en la Biblia de que los discípulos festejaran la Navidad. Yo no sé si se han puesto a buscar en la Biblia festejos de Navidad, y no hay festejos de Navidad en la Biblia. Ni la palabra Navidad existe en la Biblia, exacto. La palabra Navidad se mencionó por primera vez en el cronógrafo de Filócalo. Al que me diga qué es eso, le doy un premio. El cronógrafo de Filócalo fue el primer libro de historia que se empezó a escribir con las historias de lo que ocurría con los romanos. Y esto fue alrededor del año 336.
Obviamente ahí es donde aparece por primera vez la palabra Navidad, 336 años después del nacimiento de Jesucristo. Pero antes no existía la palabra Navidad. Entonces no era algo que los judíos festejaran, ¿verdad? O que a la muerte de Jesucristo se festejara la Navidad. Ahí es donde me dijo mi esposa, ya vas por el caminito de que no hay que festejar la Navidad. Por eso les dije, espérenme tantito. Entonces, el festejar la Navidad no es un mandato, no está escrito en la Biblia, en ningún lado dice que debemos de festejar la Navidad como tal. Hay un acontecimiento que Jesús sí mandó celebrar a sus discípulos. Sí, el gran maestro Jesús les dijo exactamente a los discípulos lo que quería que hicieran, que era lo que quería que festejaran. Las instrucciones están en la Biblia. Entonces lo que Dios o lo que Jesús quería que se festejara está escrito en la Biblia. Y nunca les dijo que celebraran la Navidad, pero ¿qué sí les dijo que celebraran? Su muerte. Su muerte. Dice, es muy importante, los primeros cristianos tenían muy presente la conmemoración de la muerte de Jesús. Él mismo le dijo a sus discípulos cuándo celebrar y cómo celebrar, y les demostró o les mostró cómo celebrar la muerte. Dio claras instrucciones, se sabe el día exacto de su muerte y están registrados en la Biblia. Dice Lucas 22:7, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. O sea, ahí ya dio la instrucción, yo quiero que se acuerden de mi muerte y lo van a hacer de esta manera. 1 Corintios 11, el 25 también dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo convenio en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Entonces él sí dio la instrucción de qué es lo que había que celebrar y cómo celebrarlo, pero la Navidad no dice en ningún lado en la Biblia que se deba de celebrar. Entonces, como hemos visto, la Navidad es la celebración de un cumpleaños. Los primeros cristianos no seguían esa costumbre. En los primeros 300 años no se siguió esa costumbre porque la consideraban pagana. Además, la Biblia no dice que Jesús ni ninguna otra persona celebraran la Navidad. En vista de esto, hay millones de cristianos en el mundo que dicen que la Navidad no es para festejarse. Otra vez, espérenme, no voy por ahí. Como hemos visto, entonces la Navidad es la celebración de un cumpleaños. La Biblia nos refleja cuando Jesús nació. Entonces estamos festejando un cumpleaños en una fecha que no sabemos si es o no es cierta, ¿verdad? Que no sabemos si es cuando nació Jesucristo o no. Pero bueno, no hay ningún reporte, ningún libro que nos diga la fecha de nacimiento de Jesucristo. Repasar la historia de la Navidad deja claro que la Navidad era ritos paganos. La Navidad la hacían como un rito pagano, sus raíces eran ritos paganos. Pero ¿qué nos muestra la Biblia? La Biblia sí nos muestra que si adoramos a Dios de un modo diferente o de un modo que Él no aprueba la adoración que se le está haciendo, en realidad lo ofendemos. ¿Quién se acuerda de algún acto en el que se adoró a Dios y Dios se enojó porque lo estaban adorando? Éxodo 3:32, del 5 al 7. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y sentóse el pueblo a comer y a beber, y levantáronse a regocijarse. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Entonces, según el pueblo estaba festejando a Dios, pero era un festejo que no le agradó a Dios, y dijo, este pueblo se ha corrompido. Entonces no todos los festejos agradan a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? Uno, de la celebración del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Jesucristo, porque consideraban estas festividades como festividades paganas.
Entonces, el nacimiento de Jesús, los cristianos no lo celebraban. ¿Qué podemos decir del 25 de diciembre? No hay prueba que Jesús haya nacido en esa fecha. Al parecer, los líderes de la iglesia eligieron una fecha que coincidiera con la época de las celebraciones paganas, del solsticio de invierno, y escogieron esa fecha y la pusieron, pero no hay prueba de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. ¿Qué podemos decir de los regalos, de los banquetes y las fiestas? Los Saturnales, que eran fiestas romanas, se celebraban siempre a mediados de diciembre y sentaron en muchos aspectos el modelo del jolgorio navideño. De ellas se tomaron los banquetes, la entrega de regalos, el encendido de velas, el intercambio de los regalos. Todo esto tiene origen en el festival romano de los Saturnales. Festivales que se celebraban entre el 17 y el 24 de diciembre de cada año. Ahora, ¿qué podemos decir de las luces navideñas? Aquí estamos llenos de luces. Las familias europeas decoraban sus hogares con luces y hojas perennes de todo tipo para celebrar el solsticio de invierno. No era una celebración de Navidad, sino celebraban el solsticio de invierno. Y las luces las prendían para protegerse de los malos espíritus. Esa es la razón de las luces o el fondo de las luces. Los arbustos verdes y las luces vienen de las calendas de enero, que es el año nuevo, y estaba asociado con el sol, que era un rey que tenían los paganos. ¿Qué podemos decir del árbol de Navidad? El culto a los árboles era común entre los europeos paganos. Los europeos paganos, a pesar de que se convirtieron al cristianismo, seguían con el culto a los árboles y colocaban siempre un árbol en la Navidad a la entrada o en el interior de la casa durante las fiestas invernales que ellos tenían. Entonces, yo haría dos preguntas. Primera, ¿debemos celebrar la Navidad? No me contesten, ya dijo Natalia que sí. Segundo, ¿debemos celebrar el nacimiento de Jesucristo? Sí, pero en ningún lado dice, la Biblia no nos lo dice. En la Biblia encontramos mandatos y principios. Como creyentes deberíamos de seguir ambas cosas. Los mandatos están muy fácil, porque tenemos los 10 mandamientos, todo el mundo nos lo sabemos. Pero principios, ¿cuáles son los principios que nos manda la Biblia? Los principios son a veces de manera indirecta, y aún en historias de la Biblia encontramos principios a seguir. 1 Corintios 10, del 6 al 11, les voy a decir los principios que vienen ahí. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer principio, no codiciemos como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Segundo principio, no sean idólatras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, otro principio. Ni murmuréis como ellos murmuraron. Entonces vienen muchos principios bíblicos y vienen otros mandamientos. Pero es bien sabido que no encontramos un mandato bíblico explícito o un principio bíblico explícito para celebrar la Navidad. Entonces, ¿por qué celebrar la Navidad? ¿O piensan que hubiera principios bíblicos que nos indiquen o nos sugieran celebrar la Navidad? La respuesta es sí. ¿Por qué sí? Primer ejemplo, los ángeles. Algunos dicen que la Biblia no da ejemplo de celebrar el nacimiento de Jesucristo. Pues los ángeles mismos celebraron el nacimiento de Jesucristo. ¿Sí? Los ángeles mismos cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres a quienes Él se complace. Una de las formas en que regularmente celebramos un evento es cantando. ¿Sí? Pues los ángeles cantaron en el nacimiento de Jesús. Ellos celebraron y está escrito en la Biblia. Entonces es un principio que no es explícito como tal, pero nos dice, los ángeles cantaron. Cuando Jesucristo nació, dice la palabra de Dios, el cielo festejó. Los ángeles hicieron un canto. Y está
implícito, si no explícito, perdón las dos palabras, pero Dios festejó el nacimiento de su Hijo. No nos quepa la menor duda. Entonces, ¿se debe de festejar el nacimiento de Jesucristo? Definitivamente la respuesta es sí. La palabra de Dios nos manda a celebrar todas las obras de Dios. Salmo 89:5 dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Salmo 145 dice: de generación en generación celebrarán tus obras. Isaías: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre. Entonces, la Biblia nos dice que debemos de celebrar las obras de Dios. ¿Cuál sería la obra más grande que Dios ha hecho en nosotros? Darnos a su Hijo. Esa es la obra de Dios, darnos a su Hijo para salvar nuestras vidas y tener vida eterna. Entonces, ¿qué obra más grande hay que la encarnación de Jesucristo? No hay otra obra más grande que la encarnación de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que debemos de celebrar todas las obras maravillosas que ha hecho Dios, y la mayor obra es el nacimiento de Jesucristo. Entonces tenemos que celebrarlo, definitivamente tenemos que celebrarlo. ¿Cuál fue la reacción de los pastores? Se asustaron y salieron corriendo. ¿No? Claro que no. La reacción de los pastores fue celebrar el nacimiento de Jesucristo. Entonces, no está explícito, la Biblia nos dice tienen que festejar la Navidad o tienen que festejar el nacimiento, pero sí nos dice, las grandes obras de Dios hay que festejarlas. Y demuestra, les ponemos a los ángeles y a los pastores, ellos festejaron el nacimiento de Jesucristo, por lo que habían oído, por lo que habían visto, dicen. ¿Quién más festejó el nacimiento de Jesucristo? Los magos de Oriente. Los magos llegaron tiempo después del nacimiento de Jesús. No se especifica cuánto tiempo después, pero debieron haber viajado desde Oriente, dice la palabra de Dios, y se postraron en adoración y festejaron el nacimiento de Jesús. Entonces, si los magos lo festejaron, si Dios lo festejó, si los ángeles lo festejaron, si los pastores lo festejaron, ¿por qué no lo vamos a festejar los cristianos? Si es la mayor obra de Dios. Se pudiera objetar que los magos, dice, vinieron a adorar, no a celebrar, ¿verdad? Y hay quien diga, no es que ahí no dice que festejaron, dice que adoraron. Adorar y celebrar es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Esto es para festejarlo. Entonces, así como los magos, así como los pastores, así como los ángeles, los creyentes debemos celebrar la Navidad. ¿Pero cómo? Como un tiempo de adoración. Si no hay adoración en nuestra celebración, nuestro festejo es hueco. Y si me permiten decirlo, es mundano. Lo voy a repetir. Así como los magos, los pastores y los ángeles, debemos de celebrar nosotros la Navidad con un tiempo de adoración. Y si no hay adoración en nuestra celebración, nuestro festejo es hueco y, si me permiten decirlo, mundano. Entonces el festejo es una celebración con adoración a Dios. Hay gente que ha dicho, es que no debemos celebrar la Navidad ya que la Biblia no manda su celebración de Navidad. Sin embargo, en el Evangelio de Juan vemos que Jesucristo mismo celebraba fiestas. Dice, en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que era en invierno, y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Esto está en Juan 10, 22 al 23. ¿Qué hacía Jesús en el templo? Celebrando la fiesta de la dedicación. Entonces, ¿se celebraban fiestas? Sí. ¿Cuál fiesta celebramos nosotros ahora? El nacimiento de Jesucristo. El apóstol Pablo era muy práctico, ¿verdad? Y su práctica estaba basada en una teología profunda. En Romanos y en Corintios les escribe unos principios que eran similares
aunque la situación entre los romanos y corintios eran distintos, los principios se los dio igual. Y es el debate en cuanto a celebrar fechas o no, comer o abstenerse de comer ciertas comidas. Y él lo resuelve de la siguiente manera: el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, si festejas, festéjalo para el Señor. Y si no festejas y te abstienes, abstente para el Señor. Pablo nos recuerda lo que de verdad importa. Lo que importa en este festejo es glorificar a Dios, independientemente de si celebran o no celebran la Navidad. No es mejor o peor creyente el que celebra o el que no celebra. Dios ve tu corazón. Dios ve algo de mucho peso, que es lo que tú tienes dentro de ti. Entonces, Dios no se centra en si celebran una fecha o no. Dios se centra en qué es lo que celebramos. Y celebramos el nacimiento de la obra mayor de Dios, que fue el nacimiento de Jesucristo. Algunos hermanos, por razones legítimas, deciden abstenerse de celebrar la Navidad. Es una libertad que les da la Biblia. Otorga muy buenos ejemplos de hermanos en Cristo que no festejan la Navidad, y eso no les quita que sean cristianos y que crean en el Señor. Pero de igual manera tenemos la libertad para festejar la Navidad. La mayoría de la iglesia por 1800 años ha celebrado el nacimiento de Jesucristo. Entonces, si celebramos el nacimiento de Jesucristo, tiene que ser para la gloria de Dios. Esa es la razón del festejo, la gloria de Dios. El que celebra, que no juzgue a quien no lo hace. Y el que no celebra, pues que no juzgue al que sí lo hace. ¿Verdad? Lo que estamos haciendo es glorificando a Dios. Dice la palabra de Dios: hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagamos, si hacemos un festejo en Navidad, es para la gloria de Dios. Entonces, este diciembre tenemos la oportunidad como creyentes de ser luz para otras personas. Si vamos a festejar la Navidad, que sea para la gloria de Dios, mostrando al Dios que vive en nosotros para las otras personas. Si van a celebrar la Navidad, entonces celébrenla para la gloria de Dios. La celebración de la Navidad no es celebrar un año más de nacimiento como cuando celebramos los cumpleaños de nosotros. Es celebrar que Dios nos envió a su Hijo unigénito para nuestra salvación. Esa es la razón de la Navidad. Celebrar que Dios nos envió a su Hijo para nuestra salvación. No estamos celebrando un aniversario de vida, celebramos la vida eterna para cada uno de nosotros, siempre y cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso es lo que celebramos en Navidad. El nacimiento entonces del Señor Jesucristo tiene un propósito fundamental. El propósito del nacimiento de Jesucristo fue la vida eterna a quien lo acepte como su Salvador. Eso es lo que tenemos que festejar, eso es lo que tenemos que celebrar, y eso es lo que tenemos que dar a conocer a todo el mundo, que nos ha nacido un Salvador y que nosotros somos salvos por Él. Entonces, bien, el propósito del nacimiento de Jesús es la vida eterna para cada uno de nosotros. Ese es el propósito del nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes la fecha cuando se convirtieron? Cuando aceptaron a Jesucristo. Yo me acuerdo, pero no la fecha. Yo me acuerdo lo que pasó, pero no la fecha. Pero ¿quién se acuerda de la fecha? El año a lo mejor. Pero dígame la fecha de nacimiento. No sabemos. Entonces, tenemos una fecha que se puso por lo que ustedes quieran, por los romanos, por las
festividades paganas, por el 25, pero es una fecha que todo el mundo reconocemos como el nacimiento de nuestra salvación. Entonces vamos festejando que somos salvos por ese nacimiento del Señor Jesucristo. Dios tenía un propósito al mandarnos a su Hijo. Ese propósito era la vida eterna. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mi vida esta Navidad? El propósito que Dios tiene en mi vida esta Navidad es dar a conocer que nos ha nacido un Salvador, que tenemos la vida eterna siempre y cuando aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que Dios los bendiga. A mí me dijeron que fuera rápido, espero haber sido rápido. Dios los bendiga.